Hombre desaparece tras visitar a su ex. Cámaras muestran su coche alejándose sin conductor. La pequeña ciudad de San Braulio nunca se había enfrentado a un misterio tan inquietante como el de Alan. Un respetado químico, aclamado no solo por su brillantez, sino también por su carácter afable. Sin embargo, el eco de su nombre resonó con más fuerza cuando se supo que había desaparecido. La última imagen conocida era su coche avanzando descontrolado por la carretera, sin un alma al volante. Un espectáculo aterrador que dejó a todos sin aliento. Tom y Luana, sus hermanos, sentían un nudo en la garganta al recordar su última conversación con él. Alan había ido a visitar a Clara, su exnovia, una figura envuelta en misterio y rodeada de susurros. Nadie sabía realmente qué estaba pasando entre ellos, pero la intensidad de la situación crecía. ¿Por qué había decidido volver a acercarse a ella? La inquietud creció en la familia como un fuego descontrolado, alimentado por el relato de Sus. Un crujido, un susurro casi imperceptible, como si algo estuviera llamando a Alan desde la oscuridad. ¿Lo escuchaste?, preguntó, mirando a Tom con ojos desorbitados. Él asintió, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. Alan había sido un hombre analítico. Su mente siempre trabajaba en soluciones, en fórmulas. ¿Pero qué había estado experimentando en secreto? Tras su desaparición, encontraron un diario en su estudio, repleto de fórmulas y notas garabateadas. Sustancias que abren portales a otras dimensiones, decía una de las páginas. ¿Era una broma? ¿Un delirio de un genio llevado al extremo? A medida que leían, la ansiedad crecía. Era como si su hermano hubiera estado jugando con fuerzas que no podía comprender. Cada línea les enterraba más secretos, revelando lados de Alan que nunca conocieron. Sentimientos de culpa e incertidumbre envolvían a Tom y Luana. ¿Qué sabían realmente de su hermano? Se adentraron en su mundo, buscando respuestas mientras la línea entre lo racional y lo sobrenatural se desdibujaba. Los murmullos de la ciudad se transformaron en un coro inquietante que los seguía a cada paso. La sensación de urgencia envolvía a los hermanos. Cada pista, cada indicio, les acercaba más a una verdad tan aterradora que temían tocarla. En la penumbra de la noche, sillas crujían y las puertas parecían susurrar. El momento de mayor tensión llegó cuando entre la revisión de las grabaciones un sonido escalofriante emergió. Les heló la sangre. Un susurro distorsionado llenó la habitación. «Ayúdame». El eco de esa palabra resonó en sus mentes, haciéndoles preguntas que apenas podían soportar. ¿Qué habían hecho? ¿Hasta dónde llegarían por conocer la verdad? La imagen del coche se desvanecía en sus corazones, pero la búsqueda apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás ahí, dale a me gusta. Me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Las palabras «ayúdame» todavía reverberaban en la mente de Luana y Tom. El aire en la habitación se volvió espeso, casi opresivo. Se miraron, la preocupación se transformó en terror. Sin pensarlo, Luana grabó la misteriosa grabación en su teléfono y la reprodujo una vez más. «Ayúdame». El miedo les enfriaba el aliento. Sin embargo, justo cuando se planteaban salir de la habitación, una luz intermitente surgió del teléfono de Alan que había estado en la mesa. Tom lo tomó entre las manos, y en la pantalla parpadeaba un mensaje. «Mira a tu alrededor». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué significaba eso? Miraron a su alrededor. Las sombras en las paredes parecían moverse, danzando con una vida propia. Fue entonces que un leve sonido,
como un susurro a sus espaldas, hizo que ambos se giraran bruscamente. ¿Alguien más está aquí?, preguntó Luana, sintiendo un sudor frío en su frente. Pero la casa permanecía en silencio, como si se hubiera detenido el tiempo. El corazón de Tom latía fuerte, el eco retumbando en sus oídos. Los hermanos tomaron un respiro y empezaron a inspeccionar el lugar más a fondo. Sintieron que cada sombra escondía un secreto. En la biblioteca, los libros parecían susurrar sus títulos, mientras que un objeto brillaba entre ellos. Era un viejo artefacto con extraños símbolos. Sin saber por qué, Luana se sintió atraída, como si llamara a su nombre. Se acercó, los dedos temblorosos acariciaron la superficie fría. De repente, una explosión de luz llenó la habitación. Un portal se abrió ante ellos, brillando intensamente como un sol que devoraba todo a su paso. Tom retrocedió, el miedo llenando su pecho. «No, Luana, no te acerques». La advertencia se perdió en el sonido del viento que surgió del portal. Pero era demasiado tarde. Luana, impulsada por una fuerza extraña, dio un paso adelante. El portal la absorbió en un instante. «¡Luana!», gritó Tom, extendiendo la mano, impotente. Todo se volvió oscuro. El aire se volvió denso y un vacío desolador lo envolvió. Cuando la luz regresó, se encontró en un lugar extraño. Las paredes estaban cubiertas de un brillo oscuro y el eco de risas distantes resonaba. Tom luchó por orientarse. «¿Dónde estás?», llamó, su voz resonando vacía. Un espacio lleno de pasillos y sombras se desplegaba ante él. Temía que su hermana estuviera en peligro. Miedo, dolor y la desesperación se entrelazaban en su pecho. Sin embargo, en un rincón, vislumbró una figura que se movía. Era Luana, pero no estaba sola. Una sombra la rodeaba. Un ser oscuro con ojos feroces. «Déjala en paz», se atrevió a decir Tom, su voz temblando. Pero la sombra giró hacia él. Su mirada penetrante lo traspasó. «No puedes salvarla. Ella eligió este camino». El horror llenó su ser. La sombra comenzó a desvanecerse, mientras Luana se acercaba, atrapada entre dos mundos. «Tom, yo no quise». Las palabras de su hermana fueron interrumpidas. Un ruido sordo retumbó. El eco de una risa cruel resonó a su alrededor. «Él sabe más de lo que crees». Tom sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las paredes comenzaron a cerrarse. El tiempo y el espacio se distorsionaban. En ese momento comprendió. Había algo mucho más grande en juego. Alan no solo había desaparecido, había llevado consigo secretos que su familia nunca debió descubrir. Luana lo miró, los ojos llenos de un conocimiento aterrador que no comprendía. «Tom», dijo, y de repente todo se desvaneció en un estallido de luz. ¿Se había perdido ella? ¿Qué estaba verdaderamente ocurriendo? Todo lo que sabía se tambaleaba. El giro de la historia transformaba la realidad que creían conocer. La búsqueda se había convertido en una carrera contra un desconocido profundo. ¿Podrían de alguna manera encontrar a Alan y a Luana, o habían cruzado un límite del que no habría retorno? El resplandor del portal se desvaneció, dejando un vacío ensordecedor a su paso. Tom se quedó parado, el corazón golpeando su pecho, una mezcla de incredulidad y desesperación inundándolo. «¡Luana!». La oscuridad le respondió con un eco aterrador, la risa distante resonando por los pasillos. Respiró hondo, intentando reunir el valor. Tenía que encontrarla. Las paredes temblorosas parecían susurrar, invitándolo a adentrarse más. «¿Dónde estás?», llamó, su voz temblorosa flotando en el aire pesado. Entonces, en medio de su temor, una luz tenue comenzó a iluminar el pasillo frente a él. Tom avanzó, guiado por la luz. Cada paso lo acercaba a lo desconocido, pero al girar en una esquina, lo que vio lo paralizó. Una puerta antigua, cubierta de polvo, estaba entreabierta. Sin pensarlo, se acercó y la empujó suavemente. El chirrido de las bisagras
Resonó como un grito en la penumbra. Dentro, encontró una habitación repleta de artefactos extraños. El aire era denso, cargado de energía, como si el espacio mismo respirara. En el centro, una mesa rectangular sostenía un objeto que hizo que su corazón se detuviera: el diario de Alan. ¿Cómo pudo estar aquí?, susurró, sus manos temblorosas alargándose hacia el cuaderno. Al abrirlo, sus ojos se agrandaron. Las páginas parecían cobrar vida, mostrando fórmulas cada vez más laberínticas. A medida que leía, la comprensión se deslizaba por su mente. Esto no es solo ciencia. El horror lo invadió. De repente, la risa resonó de nuevo, pero esta vez desde la habitación contigua. La sombra que había visto antes le cruzó la mente. ¿Era ella quien estaba detrás de todo esto? Se lanzó a la otra habitación, la adrenalina empujándolo hacia adelante. Cuando entró, se encontró con una escena límite. Luana estaba allí, pero no estaba sola. Una figura grotesca, envuelta en sombras y destellos erráticos, la mantenía agachada. La figura se giró al sonido de sus pasos. «¡No!», gritó Tom, la furia surgiendo de sus entrañas, pero la sombra, en lugar de desvanecerse, sonrió, una sonrisa torcida que heló su sangre. Al fin el hermano, siempre él. «La pieza que falta», dijo la sombra en una voz que retumbó en todo su ser. Tom sintió que el suelo bajo él se tambaleaba. «¿Qué has hecho con ella?», preguntó, la desesperación reflejada en cada palabra. «Ella eligió. Todos ustedes eligen, siempre. Pero no solo Luana, también tú. Alan tiene su papel en esto. ¿No lo comprendes?». La sombra movió su mano, y Luana se apartó, su mirada vacía. «Despierta, Luana», la llamó, pero la chispa en sus ojos parecía apagada. «Tom, todo tiene sentido ahora». La voz de Luana era un susurro débil, como si algo o alguien la estuviera apagando lentamente. Tom sintió el pánico subir por su garganta. «No puedes dejarte llevar. Lucha, por favor». La sombra se acercó más, y en un instante, todo cambió. La habitación estalló en un destello brillante y con un grito desgarrador, Luana se transformó. Las sombras la envolvieron hasta que ya no fue ella, sino un ser distinto, oscuro y risueño. «Ahora estamos completos», dijo, y las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Tom retrocedió, boquiabierto. No podía absorber lo que sucedía. Luana, su hermana, había cambiado de una manera que desdibujó las líneas entre el amor y el miedo. «¿Qué te han hecho?», logró balbucear. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Tus decisiones siempre te han llevado aquí, Tom, incluso antes de que esto comenzara», dijo la sombra, su voz envolvente. «La familia siempre es el primer sacrificio». En ese momento, el mundo tembló a su alrededor. La habitación comenzó a transformarse, las paredes distorsionándose. Tom se dio cuenta de que todo lo que creía saber estaba en la cuerda floja. Mirando a Luana, ahora irreconocible, se dio cuenta de que esta no era solo una búsqueda por rescatar a su hermana. Era la apertura de una puerta a un destino oscuro que lo salpicaba con cada revelación. Un laberinto de traiciones y secretos se extendía ante él. «Luis, tienes que volver», gritó al vacío. Pero la respuesta fue un eco distante, dejando a Tom en el centro de un horror inimaginable. ¿Podría salvarla? ¿O ya había perdido su hermana para siempre? Todo lo que una vez amó parecía desmoronarse a su alrededor. Tom retrocedió. La realidad se desmoronó ante sus ojos. Luana, su hermana, había sido transformada en algo oscuro y ajeno. La sombra sonrió, una expresión que dejó helado a Tom. «No puedes hacer nada por ella. Ella ha elegido su camino, al igual que tú». El aire se volvió denso, cargado de un sabor metálico. Tom sintió un nudo en la garganta. ¿Qué había pasado?
¿Qué había hecho Alan para que todo esto sucediera? «Luana», gritó una vez más, disolviendo el silencio. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos vacíos lo atravesaron como cuchillos. «Tom, no puedo volver». Las palabras salieron de sus labios, pero su voz no era la que Tom conocía. «¡Lucha!», exclamó, pero Luana solo sonrió, una sonrisa helada y distante. Fue entonces que la sombra se movió con rapidez, extendiendo su mano hacia Tom. El contacto fue inmediato. Su mente fue bombardeada con imágenes, visiones crueles de su familia, de secretos enterrados. Cada visión lo empujó hacia el abismo. «¿Qué has hecho?», exigió. Pero la sombra lo miró con satisfacción. «Todo esto es parte del juego, Tom. Cada uno de ustedes ha estado aquí en este ciclo. Alan, Luana, tú. Todos son piezas en un tablero que han estado jugando sin darse cuenta». La risa resonó nuevamente, esta vez como una sinfonía de locura. Tom sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies, pero entre la oscuridad y el eco de las carcajadas, una llama de conciencia encendió en él. Recordó el diario, las fórmulas y los dibujos, las referencias a dimensiones y portales. «¿Estás usando a mi hermana para abrir un portal?», preguntó con una voz temblorosa. «Es más que eso, mucho más». La sombra flotó hacia atrás. Su figura ondulante reveló un objeto detrás de ella, un espejo antiguo. Este no es un simple espejo, es un reflejo de la verdad, de las decisiones que han llevado a cada uno de ustedes hasta aquí. Tom se acercó un paso, atraído por el brillo. «¿Qué verdad?». Pero antes de que las palabras pudieran salir de su boca, sintió un estallido de luz. Todo a su alrededor se oscureció. La sombra desapareció, arrastrando a Luana consigo. «¡No!», grita, sintiendo que su mundo se desmorona aún más rápido. Entonces, en ese instante de vacío, el espejo se iluminó y mostró una visión aterradora. Una figura familiar se apareció. Alan, sonriente, de pie en lo que parecía un laboratorio. Estaba rodeado por extraños artefactos, fórmulas flotantes grabadas en el aire. La vista se centró en su rostro. «Alan», murmuró Tom, pero la risa de la sombra resonó en su mente. «Lo has visto, ¿verdad? Todo tiene que ver con la elección y el sacrificio». La figura de Alan comenzó a distorsionarse, como si luchara por liberarse de alguna fuerza. «No puedo escapar». La desesperación invadió su voz. Pero ¿qué era eso que le daba vida mientras su forma se desdibujaba? «Tom», la voz temblorosa de Luana regresó, emergiendo del abismo. «Detente». Pero su advertencia se perdió en el caos. El espejo brilló más intensamente, revelando una sinfonía de imágenes. Su familia, sus secretos enterrados, el dolor oculto detrás de cada sonrisa. Y de repente, un entendimiento desgarrador. Todo lo que creía saber estaba construido sobre mentiras. «Luana, ¿qué está pasando?». Las imágenes en el espejo aceleraron. Pasaron momentos de alegría y tristeza, secretos compartidos, traiciones, culpabilidades. El hilo que unía a su familia se deshizo con cada imagen. Todo lo que creías, todo lo que amabas. ¿Qué tan bien conocías realmente a tu hermano?, preguntó la sombra, su voz resonando a través del ecosistema descontrolado. Tom sintió el corazón dejar de latir. La verdad, esa verdad que siempre había estado justo bajo la superficie, lo golpeó en el pecho. «No, no puede ser». La sombra sonrió, disfrutando su confusión, como un maestro que disfruta jugando con la mente de su alumno. En un giro inesperado, los ecos de la risa se mezclaron con suspiros de desconsuelo. El espejo brilló un momento más, proyectando una imagen final. Y en ese reflejo vio a Luana y Alan entrelazados, no como enemigos, sino como aliados en algo más grande, algo que había estado oculto a su vista. «¡No, no, no!», gritó. El terror lo envolvió. Todo se tambaleaba. Las relaciones se desfiguraban. Lo único que supo con certeza era que todo lo que había dado por sentado iba a cambiar para siempre. ¿Qué estaba haciendo su familia realmente?
¿Acaso él había estado en su propio juego todo este tiempo? El espejo se negó a dejarlo ir, manteniéndolo atrapado en la revelación. La risa se desvaneció, pero no la confusión. Tom había caído, y ahora el camino hacia la verdad se extendía ante él, un laberinto con más preguntas que respuestas. ¿Podría salir de este ciclo antes de perderlo todo? El eco de «ayúdame» seguía reverberando en su mente, y estaba claro. El verdadero horror apenas comenzaba. Tom se quedó paralizado, el espejo brillando ante él como un fiero guardián de secretos ocultos. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, cada frase una punzada de terror. ¿Qué tan bien conocías realmente a tu hermano? De repente, una imagen atravesó sus pensamientos, como un rayo desgarrador. El rostro de Alan, sonriente, se hizo añicos en su mente. No, no puede ser. Mientras el caos giraba a su alrededor, la habitación comenzó a temblar con una intensidad palpable. Un aire eléctrico lo envolvía, y en un instante la risa cruel de la sombra se desvaneció en un grito agudo. La imagen del espejo se distorsionó. Tom sintió que su corazón latía con fuerza, pero algo en su interior le decía que no podía rendirse. «¡Luana!», gritó con desesperación. Pero la habitación estalló en una luz fulgurante. Se cubrió los ojos, y cuando los volvió a abrir, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un espacio vacío y oscuro. Todo lo que pudo ver fue una neblina espesa y un eco de sus propios pensamientos. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz rebotando en el silencio abrumador. De repente, sintió un tirón en el pecho. La conexión con Luana se intensificó, como si ella estuviera gritando su nombre desde muy lejos. En ese mismo momento, el aire se partió con un estruendo. Una grieta apareció ante él, una fisura en la realidad. Miró hacia adentro, y a través del destello de colores imposibles, vio a su hermana. Pero no era la Luana que conocía. Una sombra serpenteante la rodeaba, y sus ojos brillaban con un destello inquietante. Él no podía dejar que esto sucediera. No podía perderla. «¡Luana!», exclamó una vez más, y en su grito algo se rompió. Un intenso dolor le recorrió el corazón al ver su figura distorsionada. Entonces, de la grieta, emergió una figura alta y oscura. Era la sombra que lo había acechado, pero ahora con una forma más definida. «Bienvenido, Tom. Has llegado bastante lejos», dijo la sombra, su voz reverberando con un eco malicioso. «Déjala en paz», gritó Tom, hinchando su pecho con determinación. Pero la sombra sonrió y, de repente, lanzó sus brazos hacia Luana. El tiempo parecía detenerse. «Este es el momento que tanto he esperado. Tu hermana es la clave, pero no solo ella. Alan, oh, Alan, ha sido un factor crucial en este juego». Tom sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué le has hecho?», preguntó, su voz quebrándose. Las palabras salieron con el peso de su angustia. «Todo lo que deseas saber está justo frente a ti». Alan buscó abrir un portal, y lo logró. Pero no solo a otros mundos, sino a la verdad que ustedes nunca quisieron ver. La sombra extendió su mano, y un destello iluminó la habitación. Se revelaron secretos grabados en cada rincón oscuro. Las imágenes aparecieron, y Tom vio a su hermano, no como un héroe, sino como un manipulador. Con cada decisión que había tomado, había ido tejiendo un plan siniestro, uno que incluía a Luana, a él, a toda su familia. «¡Oh!», gritó Tom, el horror llena sus ojos. «Esto no puede ser». Pero la sombra continuó. «Tu familia ha estado atrapada en este ciclo por generaciones. Alan nunca desapareció, Tom. Él fue quien encontró la manera de trascender. A través de estos portales buscan redención o tal vez poder». Todo se desmoronó a su alrededor. Entre las imágenes, Tom vio rostros familiares de sus antepasados, todos sacrificando a sus seres queridos para obtener poder.
¿Qué significa esto? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, su voz resonando en el vacío. El precio del conocimiento y del poder siempre es alto. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Fue entonces que la verdad lo golpeó con una fuerza incontrolable. Todo lo que conocía podía ser una fachada. Las relaciones, los momentos felices, todo podría haberse construido sobre mentiras. Se encontró en una disyuntiva aterradora. «¡Luana!», gritó, sus ojos empapados en lágrimas. Ella lo miró, y por un breve instante, la chispa de reconocimiento brilló en su mirada. «Tom, ayúdame». Pero antes de que pueda acercarse, la sombra agitó su mano y Luana se desvaneció en la neblina. Sin poder asimilar lo que estaba sucediendo, se encontró solo, atrapado entre la verdad y la oscuridad. El eco de su hermandad resonaba en su mente, pero ahora todo se sentía distante y confuso. «¿Qué harás, Tom?», cuestionó la sombra, su voz pareciendo un eco malicioso. ¿Aceptarás tu lugar en este ciclo o lucharás y te perderás en la oscuridad de la verdad? En ese momento, Tom comprendió. Todo lo que había conocido estaba en juego, y quizás él mismo era parte de un juego más grande de lo que jamás imaginó. La grieta en la realidad comenzó a cerrarse. «Tom», la voz de Luana se desvaneció, llevándolo a un abismo de incertidumbre. Se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Podría salir de todo esto, o había cruzado un umbral del que no habría retorno? La oscuridad lo tragaba, y en el fondo de su ser sabía que cada elección contaba. ¿Podría encontrar un camino, o su historia estaba escrita en las sombras? Tom sintió cómo el aire a su alrededor se volvía helado. La sombra lo observaba, acechando en la penumbra, y el eco de las risas se desdibujaba lentamente. «Esto no puede ser», murmuró, sus pensamientos enredándose. El espejo continuaba brillando, mostrando visiones de su familia, de Alan y Luana. La incertidumbre pesaba en su corazón. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Tom!». La voz de Luana resonó con una fuerza que hizo que su piel se erizara. En un segundo, el espejo brilló intensamente, y Tom sintió que una corriente eléctrica lo atravesaba. Miró con desesperación, y lo que vio lo dejó paralizado. Luana apareció de nuevo, pero su rostro estaba pálido y desencajado. «Tienes que correr, no puedes quedarte aquí». Tom la miró, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. «Pero tú, ¿qué te está pasando?», preguntó su voz temblando. Ella retrocedió, las sombras pareciendo morderla. «No hay tiempo para explicaciones. La sombra está jugando contigo. Todo lo que creías saber no es cierto. Hay algo más grande en juego». Sus palabras parecían un susurro de esperanza que se desvanecía rápido. Antes de que pudiera responder, la sombra se movió con rapidez. «No te atrevas a creerle», gritó, y la habitación tembló. El espejo retumbó y comenzó a fracturarse. Y en un instante, una explosión de luz iluminó el lugar. Tom cerró los ojos por el destello, y cuando los abrió, se encontró en un entorno diferente. La habitación había desaparecido. En su lugar, estaba en un bosque oscuro. Árboles altos y retorcidos lo rodeaban. El aire era denso y frío. «¿Dónde estoy?», se preguntó en voz alta, sin respuesta. Pero pronto, un susurro familiar rompió el silencio. «¡Ayúdame!». Era Alan. Tom sintió una punzada en el pecho. Se giró buscando la fuente de la voz. «¡Alan!», gritó, persiguiendo el eco. La voz lo guiaba a través de la maleza espesa. Pero cuando llegó, lo que encontró lo dejó sin aliento. Frente a él, Alan estaba de pie. Pero no estaba solo. A su lado, una figura familiar emergió de la sombra. Era Luana. Pero lo que la sombra había hecho con ella la transformó. Tenía una mirada fría y vacía. «¿Qué? ¿Qué pasó?».
Tom titubeó, la confusión llenando su mente. «Ayúdame», soltó nuevamente Luana, pero su voz sonaba distante, como un eco de alguien que ya no estaba allí. Alan sonrió, como si todo estuviera bajo control. «Tom, ven aquí. Tienes que verlo. Hay tanto que no entiendes». Tom se acercó lentamente, el horror apuñalándolo al ver cómo su hermana estaba atrapada en una especie de trance. «¿Qué has hecho?», exigió Alan, su voz grave y convincente. «Simplemente he encontrado la forma de liberarnos a todos. La sombra no es nuestro enemigo, es solo un jugador en esto». Una risa baja emergió de la figura de la sombra a su lado, llenando el aire de tensión. «Siempre fue parte del plan, Tom. Tanto Alan como Luana han estado aplicando la ciencia a lo que no comprenden. Ellos son los verdaderos orquestadores de este conflicto». Tom sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Miró a Alan. «No, esto no puede ser cierto. Siempre he estado aquí para ayudar». Su voz se quebró al comprender la traición. La mirada de Luana se volvió más intensa, y sin previo aviso comenzó a hablar. «Tom, siempre estuviste en la sombra de Alan. Esto es más grande que nosotros. Debes decidir». Sin poder comprender completamente, Tom sintió que su corazón se detenía. «¿Decidir? ¿Sobre qué?», preguntó, desesperado por respuestas. Pero antes de que alguien pudiera responder, el suelo tembló y la sombra dio un paso al frente. «El tiempo se acaba. Esta es la elección más grande que enfrentarás. Acepta tu verdadero destino y el poder será tuyo, o sigue luchando y te perderás para siempre». La tensión alcanzó un clímax aterrador. Tom se sintió atrapado entre dos caminos. Lo que creía conocer estaba frágil, desgastado por los secretos que siempre había ignorado. Su familia no estaba unida. Su hermano y su hermana jugaban su propio juego. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía confiar en ellos o ya había cruzado la línea? La verdad era un laberinto oscuro, y él apenas comenzaba a descifrarlo. La tensión en el aire era palpable. Tom miró a Alan, luego a Luana, la sombra acechando como un espectro. «¿Qué harás, Tom?», resonó la voz de la sombra, pero dentro de él, un rugido de determinación se encendió. «No, esto no está bien», pensó, el caos girando a su alrededor. La sombra sonreía, disfrutando del sufrimiento mientras Alan lo llamaba de nuevo. «Tienes que entender». «No, tú no entiendes», gritó Tom, el rostro empapado de sudor. «No puedo hacer esto». La imagen de Luana, atrapada y distante, lo empujaba hacia adelante, y el horror de lo desconocido lo invadía. La sombra se llenó de energía maligna, y el bosque oscuro comenzaba a convertirse en un torbellino de luces y sonidos discordantes. «¿Verdad? ¿Qué verdad?», preguntó Tom, apretando los puños. La sombra respondió con un giro de mano. El suelo vibró, y una grieta se abrió de golpe ante él. En ese instante, un grito atravesó el aire, rasgando el silencio. «Hola». La voz de Luana era un llanto desesperado, una súplica que rompió algo más que el silencio. Era un eco de dolor. Con la grieta a sus pies, un destello de luz lo envolvió. La habitación se llenó de visiones salvajes, imágenes de su familia, sonrisas ocultas detrás de lágrimas y una revelación desgarradora. Un paisaje de secretos. Tom se tambaleó, vertiendo cada parte de su ser en la revelación. «No», gritó, abriendo los ojos. «¿Qué has hecho, Alan?». Y entonces, lo que sucedió cambió todo. Alan dio un paso adelante, liberando una energía oscura, como si hubiera estado esperando este momento. «He estado esperando que te des cuenta», exclamó, su rostro iluminado por una mezcla de locura y claridad. «Tom, esto no es un juego, esto es libertad para todos nosotros». «¿Qué?». Tom sintió cómo se le frenaba el corazón en el pecho. Aunque se negaba a creerlo, las palabras de Alan habían comenzado a resonar. La sombra observaba, como si disfrutara del espectáculo, y las risas empezaron a fluir como un río silente. «La única forma de salir de esto es a través de la verdad, y para eso debemos perder algo más que miedo», confesó Alan,
en un murmullo que retumbó en las profundidades de Tom. «¿Qué estás diciendo? Esto no es libertad. Esto es locura». Tom gritó, sintiendo como el suelo temblaba. La grieta se ensanchaba, formando un abismo que prometía devorarlo todo. En otro giro, Luana cayó ante ellos, toda esperanza destilada de su esencia. Pero algo más brillaba en sus ojos, un destello de reconocimiento. «Alan, ¿por qué?», logró articular ella, la desilusión marcando cada palabra. Pero antes de que las palabras de Luana pudieran afianzarse, de la grieta emergió una figura, una mujer de cabellos oscuros y ojos intensos, con una sonrisa que heló la sangre de Tom. «Hola, Tom», dijo con una voz melodiosa, y cada palabra resonó como un eco familiar. Era su madre. «He venido a ponerle fin a esto». Tom sintió la tierra temblar bajo sus pies, una verdad escalofriante surgiendo como un leviatán. «¿Mamá? ¿Pero cómo? ¿Eras tú quien...?» Su mente se nubló. Todo lo que había creído sobre su familia, sus orígenes, su historia, todo se desmoronaba. La sombra sonrió con satisfacción. «Cada generación tiene su papel en esta historia, Tom. No solo Alan y Luana. Tú también. La familia es el verdadero sacrificio. No vinimos solo a buscar respuestas. Venimos a reclamar poder». La voz de su madre resonaba, pero su imagen se desvanecía, y la verdad se volvía más turbia. ¿Era ella quien había empujado a su hijo a este destino? «Esto no puede ser real», gritó Tom. Pero la nueva realidad lo atrapaba, arrastrándolo. Las piezas caían en su lugar, escabulléndose entre las sombras. La lucha no era solo contra la sombra, era contra algo mucho más profundo, un legado arraigado en traiciones. La risa resonó a su alrededor, y el aire se volvió pesado. ¿Podría fiarse de nadie? Todo estaba transformándose. La figura de su madre y la sombra se entrelazaban en danza macabra. Una complejidad fugaz mágica se desplegaba. ¿Podría Tom resistir? La historia había sido alterada. Las cartas estaban sobre la mesa, y lo que creía conocer había cambiado. Todo lo que le quedaba era cuestionar su propia existencia. ¿Realmente había sido siempre parte de un juego del que jamás fue consciente? La respuesta se desvaneció con un grito, y el abismo se abrió aún más, extendiendo sus garras para reclamar lo que había de ser. El aire se volvió aún más denso, como un manto de oscuridad que aplastaba el pecho de Tom. El rostro pálido de su madre reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. «Siempre estuviste destinado a esto, Tom. La familia, los sacrificios, son parte de nosotros. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, es por un bien mayor», dijo con una voz suave pero llena de firmeza. Las palabras chocaron contra la mente de Tom. «¿Un bien mayor? Has destruido nuestras vidas», gritó, su voz resonando en el espacio sombrío. Pero antes de que su madre pudiera responder, un estruendo retumbó a su alrededor. Una serie de flashes, como fuegos artificiales en plena noche, llenaron el bosque de luces y sombras. Todo temblaba y la grieta se expandía como un monstruo devorador, amenazando con tragarse todo. «Tom, escucha». «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?», gritó mirando a Alan, quien parecía más sereno que nunca. «Mamá, esto no es un bien mayor, esto es una locura, me están manipulando». La sombra, sintiendo la presión incrementarse, susurró desde la oscuridad. «Tienes razón, Tom, pero no soy quien te manipula. Lo has estado haciendo tú mismo todo este tiempo». La verdad le pegó como un puñetazo. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?» «Siempre has querido ser el héroe, Tom. Pasaste tus días buscando la aprobación de todos, de Alan, de Luana, incluso de tu madre. Pero la realidad es que has sido un peón en este juego. Alan no es quien tú piensas que es. Todo esto es su plan». Las palabras atravesaron su mente como un rayo, iluminando todo lo que había sido oscuridad. «No, no puede ser», murmuró, el terror helándole la sangre. De repente, un destello deslumbrante emergió del espejo antiguo que la sombra había dejado a su lado.
Una imagen se formó. Alan en una ceremonia secreta, rodeado de sombras, ceñido en una ropa que no parecía de este mundo. ¡No!, gritó Tom, pero era demasiado tarde. La visión se hizo más intensa. Alan levantando un objeto brillante, un artefacto lleno de energía. Es el portal, es lo que nos está uniendo a todos. Él ha estado provocando todo esto. La habitación tambaleó. La figura de su madre se desdibujó, absorbida por un poder emocional que surgió de la distancia. Alan, tú siempre lo supiste. Tom sintió que todo se rompía, la realidad haciendo crujir los pilares de su existencia. Escúchame, Tom. Esto no es lo que parece, dijo Alan, pero su voz vaciló. Yo solo quería... Las palabras se escaparon como si una fuerza oscura las ahogara. Entonces, en un giro absoluto, Luana dio un paso hacia adelante, nadando contra la corriente de la locura. No eres quien dices ser, Alan. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por el poder? Un silencio pesado siguió a sus palabras. El aire se volvió eléctrico y el mundo se detuvo. La sombra sonrió, claramente disfrutando de la situación. ¿Quién es realmente el traidor aquí? Las decisiones se toman en momentos críticos y cada uno de ustedes ha sido una elección equivocada. Y en ese instante una explosión de luz rodeó todo. Las sombras se arremolinaron y de repente un grito desgarrador atravesó el aire, resonando con tal ferocidad que todo se paralizó. ¡Mamá! La figura de su madre explotó en un estallido de luz brillante, pero en lugar de que su esencia se desvaneciera, emergió como un ser espectral, un eco de sí misma, revelando sus verdaderos poderes. Todo quedó en suspenso. La verdad golpeó como un martillo, y Tom quedó paralizado. «Eres más poderosa de lo que dejaste que pensáramos», susurró Luana, y en su mirada Tom vio un destello de esperanza mezclada con terror. Pero entonces la figura se giró hacia él. «Y tú, Tom, has llegado mucho más lejos de lo que pensaste. Todo lo que creías saber, todo lo que sentías estaba dirigido a esto. A cada elección que hiciste, y cada sacrificio que hiciste por entender la verdad, cada uno tiene un precio». La habitación se oscureció de nuevo, y cuando la luz resplandeció una vez más, Tom no estaba seguro de si todo había sido un sueño o una pesadilla. La línea entre su familia y la sombra se había difuminado. La verdad prometía revelaciones, pero cada revelación traía consigo un nuevo horror. ¿Cómo podría salir de esto? ¿Y qué significaba realmente ser parte de esta familia que parecía estar atrapada en un ciclo de oscuridad? La respuesta jamás fue clara, pero el eco de aquella última explosión todavía resonaba en sus oídos, una melodía oscura y antigua que lo arrastraba hacia el abismo. El tiempo se estaba acabando. ¿Podría realmente cambiar su destino? ¿O sería el siguiente sacrificio en este juego macabro? Tom sintió cómo el aire se volvía más pesado. La figura de su madre era ahora un espectro que lo miraba con tristeza. «Siempre estuviste destinado a esto, Tom. La familia y nuestros sacrificios son parte de nosotros», decía ella, su voz temblando entre la luz y la sombra. «No», gritó Tom, incapaz de soportar la verdad que chocaba con su corazón. «Esto es una locura. No puedo creer que hubieras hecho esto, que todos lo hayan hecho». La sombra se acercó, como un depredador al acecho, disfrutando del caos que había sembrado. «Pero la verdad es más complicada de lo que crees», dijo Alan, su voz resonando con confianza inquietante. «Tom, todo ha sido parte de un plan mayor, un juego de estrategias que hemos jugado por generaciones». Las palabras penetraban en la mente de Tom como dagas. «Eso no es un juego. Le has hecho daño a Luana». La voz de su hermana resonó en su mente, y por un instante la desesperación lo envolvió. Está atrapada en un ciclo del que no puede escapar. «Pero ella eligió ser parte de esto», interrumpió la sombra, su voz serpenteante. «Y tú, Tom, tienes la opción de unirte a nosotros o quedarte atrás». Tom sintió un frío punzante atravesarle el corazón. «¿De qué hablas? Si esto es el camino a seguir, está mal». Entonces todo cambió. Una luz desbordante emergió del espejo. Destellos de conciencia iluminaban el escenario desde el que había caído. En el caos,
vio una imagen increíble, figuras familiares en un emotivo abrazo. Pero no eran solo Alan y Luana. Allí estaba su padre también, con un brillo de orgullo en los ojos. Él fue Mura, incapaz de encajar las piezas. Estás viendo el pasado, el sacrificio que hemos hecho por mantener a la familia unida, explicó su madre. Pero había algo en su voz que sonaba a otra cosa. Ese momento fue clave. Esa decisión cambió todo. Sin más aviso, una risa crispada llenó el aire, y la sombra sonrió. El padre que conoces no es quien crees. Él también ha estado jugando su propio juego, declaró, su voz resonando con burla. Un sudor frío recorrió la frente de Tom. ¿Qué quieres decir? La sombra gesticuló, y el espejo mostró una nueva visión. Su padre, en un antiguo lugar, realizaba una ceremonia oscura, invocando fuerzas que nunca deberían haber sido despertadas. Todo esto ha sido un ciclo. La familia es el verdadero sacrificio y el precio del poder es alto. Y tú has heredado este destino. ¡No puede ser!, gritó Tom, sintiendo que el universo entero se desmoronaba. Su padre no era el héroe que había idealizado, sino un arquitecto del caos. «Mi padre no haría eso». Pero en ese momento, incluso Luana se fue desvaneciendo detrás de la sombra. «Tom», su voz era un eco entre el infinito. Él sentía que todo se escurría de sus manos. La sombra se acercó, sus ojos reflejando un hambre de poder. «El destino que eligieron está ligado al sacrificio. Tienes que decidir. ¿Permitirás que este legado continúe o te rebelarás y te perderás en la oscuridad?» El aire estalló como un cristal quebrándose. Todo se tornó caótico. El espejo se agrietó de repente y el brillo comenzó a expandirse. «¡Corre!», gritó Tom, sintiendo una urgencia desesperada. Las imágenes la sobrepasaban, el eco de los secretos, las decisiones, los héroes caídos. Todo retumbaba en su mente a medida que el abismo se acercaba. «Tom», un grito desgarrador de Luana emergió, resonando entre el estruendo. «Por favor, no respondas. No queremos esto». Y en medio de todo ese caos, un instante brilló con claridad. Un destello de esperanza. ¿Sería posible romper el ciclo? Pero antes de que pudiera responder, un estallido de sombras lo tragó todo. «Decide», resonó la voz de la sombra, dejándolo atrapado entre el miedo y la verdad que nunca quiso aceptar. ¿Podría realmente enfrentar el legado de su familia y salir de este ciclo oscuro? ¿O estaba destinado a convertirse en el próximo sacrificio? Desesperado, Tom buscó el camino hacia la luz, pero en su corazón una pregunta retumbaba. ¿Qué le había costado esa liberación? Tom sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. El grito de Luana aún resonaba en su mente, mientras su madre aparecía como un espectro palpitante. «No hay tiempo para dudas, Tom», le dijo, su voz llena de un eco melancólico. «El sacrificio es la única forma de liberarnos». Con su corazón latiendo al borde de la desesperación, Tom miró a su hermano Alan. Las sombras danzaban a su alrededor, pero veía algo más en su mirada. «No tienes que seguir esto», le dijo con firmeza. «No tenemos que perder a Luana. No debemos repetir los errores de nuestra familia». La sombra se rió, un sonido desgarrador. «¿Crees que puedes escapar? Esto es lo que son ustedes. Esta es su verdad». Tom sintió que su determinación se forjaba como una espada ante el fuego. «No, estamos más allá de esto. La libertad no se compra con sangre». Así que en un grito de desafío, levantó la mano, sintiendo una energía recorrer su cuerpo. «Yo elijo romper el ciclo». La atmósfera vibró a su alrededor, y un destello de luz emergió del espejo desgastado, barriendo las sombras. La risa se tornó en gritos, y la grieta se amplió, tragándose la oscuridad que los había rodeado. De repente, un haz de luz brillante se proyectó hacia Luana. «Toma mi mano», exclamó Tom, extendiendo su brazo. Ella lo miró. Sus ojos brillaron con un destello de esperanza mientras se acercaba, rompiendo el hechizo que la mantenía atrapada. «Tom, lo estoy intentando». Con un último esfuerzo, las manos de ambos se encontraron,
y su contacto se volvió electricitante. La energía fluyó entre ellos, un torrente de amor fraternal que comenzó a desdibujar la sombra que envolvía a Alan. «No, no puede ser», gritó la sombra antes de ser envuelta en una luz cegadora. «No pueden hacer esto». Y con un último grito desgarrador, se desvaneció en un destello de oscuridad. Tom sintió que el abismo se cerraba a su alrededor. Todo lo que había creído, cada miedo y expectativa, se esfumaron con la sombra. «Estamos atrapados», murmuró Luana, con la voz temblorosa. Pero al mirarla, vio la fuerza en su mirada. «No, estamos libres». El resplandor iluminó el lugar y la figura de su madre se desvaneció como el rocío en la mañana. «Has hecho lo correcto, Tom. Has roto el ciclo». La tristeza y la culpa comenzaron a desvanecerse de su corazón. El poder de la elección es más fuerte que cualquier legado. Con un último susurro, la conexión con su madre se disolvió, pero Tom sintió una paz que nunca había experimentado. Miró a su hermana, sintiendo el calor de su abrazo. «Nunca más tendrás que enfrentarlo sola». A su alrededor, el lugar se desvaneció, transformándose en un hermoso paisaje donde el sol brillaba alegremente. No había sombras, solo claridad. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta permanecía. ¿Qué aprenderían de esta experiencia? Cerraron los ojos y respiraron profundo, sintiendo la libertad que por fin habían ganado. Mientras caminaban hacia el horizonte, el eco de las sombras se desvaneció tras ellos. Pero esta no era solo una nueva historia, era una nueva vida lo que tenían por delante. Tom y Luana nunca permitirían que el legado de la oscuridad los definiera. Con determinación fresca, caminaron hacia lo desconocido, listos para enfrentar cualquier futuro. ¿Y tú, querido lector, te atreverás a seguir sus pasos y descubrir lo que viene a continuación? Sé parte de la historia. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesiten saber el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Únete a esta increíble comunidad y mantente al tanto de lo que se viene.